Buenos días a todos. Muy buenos días, Max. Entonces, nos quedamos en el modelo de votantes. Lo que vamos a hacer es a poner a nuestros votantes o a nuestras neuronas, las vamos a poner en una red. Es una red cuadrada, imagínensela muy grande, una red esencialmente infinita, y en cada uno de los vértices de esta red, aquí van a estar nuestras neuronas. Y estas dos neuronas, estas neuronas, pues pueden tener estados 0 y 1, o 1 y -1. Podemos imaginarnos que son como flechitas, y estas flechitas pues pueden estar hacia arriba, si la neurona tiene el estado 1, o pueden estar hacia abajo, si la neurona tiene el estado -1. Entonces, pues algunas de estas neuronas están con los estados +1, otras estarán con los estados -1, y nos vamos a fijar en una neurona en particular. Bueno, lo que pasa es que lo que le pase a una neurona, pues es lo mismo que le pasa a todas las demás, y esta neurona, entonces, está conectada, recibe la señal de las que están alrededor de ella, las vecinas cercanas. Entonces, esta neurona va a estar interactuando con las vecinas cercanas. Así, va a recibir la señal. Y cada una de las neuronas, pues, interactúa con sus vecinas cercanas. Y de repente, vamos, digamos, esta es la topología de red ordenada. Pero de repente, pues, también vamos a meter estas conexiones de largo alcance. Una fracción de las conexiones van a provenir de neuronas distantes. ¿Ok? Entonces, esta es la topología de mundo pequeño. Es como un juego de la vida, pero modificado. No es un juego de la vida, porque el juego de la vida esencialmente son autómatas celulares que la dinámica se define por funciones distintas en el juego de la vida, pero sí, digamos, tiene de parecido que están interactuando con los vecinos cercanos, pero nosotros vamos a meter una pequeña fracción de conexiones al azar. Entonces aquí hay pues un par de parámetros importantes que tenemos que definir. Hay gente que quiere entrar. Bueno, entonces hay un par de parámetros importantes. Uno es P, que es la fracción de conexiones de largo alcance. Es decir, de todas las conexiones que hay, pues no sé, a lo mejor el 1%, el 10% o el 20%, este es un parámetro que nosotros vamos a determinar, son estas conexiones de largo alcance. Y podemos simplemente superponerlas, o también lo que podemos hacer es recablear las conexiones a primeros vecinos, las podemos recablear, de tal manera que esta conexión la quito de aquí y la recableo hacia una neurona seleccionada al azar. Esta la quito de aquí y la recableo hacia una neurona seleccionada al azar. Estas neuronas seleccionadas al azar, como pues precisamente están seleccionadas al azar, no necesariamente están lejos. Algunas pues, podrán estar cerca, pero típicamente si las selecciona al azar en todo el sistema, pues sí, van a caer lejos. Pero las voy a distinguir, estas conexiones seleccionadas al azar, de las conexiones a primeros vecinos. Si hacemos el recableo, vamos a tener una fracción de conexiones aleatorias que fueron seleccionadas al azar, y 1 menos P, pues es la fracción de conexiones a primeros vecinos. Si nosotros hacemos, y aquí tenemos estos dos límites, si P es igual a 0, entonces todas las conexiones son a primeros vecinos. Y
Bueno, también tenemos el caso opuesto. Si hacemos P igual a 1, entonces todas las conexiones son aleatorias, como una especie de red de Erdos-Renyi. Entonces tenemos, digamos, estos dos casos extremos en donde si P vale 0, pues tengo una red absolutamente ordenada en su estructura, no en su dinámica, sino ordenada en el sentido de que pues, es una red cuadrada, todas las conexiones son a primeros vecinos. En cambio, si P es igual a 1, quiere decir que ya recableé todas las conexiones y me quedó una red pues, tipo Erdos-Renyi, así toda desordenada en su estructura. Y pues tenemos los casos intermedios en donde pues una fracción de las conexiones es a primeros vecinos y otra fracción es a vecinos aleatorios, seleccionados de cualquier parte del sistema. Bien, entonces este es un parámetro importante que nosotros vamos a estar moviendo. Este parámetro yo lo puedo mover aquí en esta animación. Es este. No, es este. Este deslizador de en medio me dice cuántas conexiones hay a primeros vecinos y cuántas son aleatorias. Entonces aquí tengo, esta es mi probabilidad de recablear las conexiones. Entonces, si pongo la probabilidad en 0, quiere decir que todas las conexiones son a primeros vecinos. Si esta probabilidad la pongo en 1, pues quiere decir que todas las conexiones son aleatorias. No se nota, obviamente aquí no se notan las conexiones aleatorias porque no las estoy pintando, solamente estoy pintando los estados de los votantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si lo pongo aquí, mi deslizador, quiere decir que el 40% de las conexiones son aleatorias y el otro 60% pues son conexiones a primeros vecinos. Y como les digo, no se nota porque no pinto las conexiones, solamente estoy pintando el sistema. Y luego vamos también a la dinámica, entonces, es que pues cada neurona sigma i va a cambiar su estado en cada paso de tiempo. Bueno, para empezar, cada neurona sigma i recibe una señal de sus reguladores. La sigma i1, la sigma i2, y así sucesivamente hasta la sigma i ki. Entonces, cada neurona recibe la señal. ¿Cuál es la señal que va a recibir al tiempo t? La señal que recibe esta neurona al tiempo t, bueno, simplemente va a ser la suma ponderada de los estados de sus reguladores. Tiene KI reguladores y entonces es la suma ponderada de el estado de el jésimo regulador de la neurona I al tiempo t. ¿De acuerdo? Esta es la señal de entrada de cada neurona. Para cada neurona, pues esta señal cambia porque sus reguladores pues van a estar en estados distintos. Y una vez que tenemos la señal de entrada, entonces ahora sí, el estado de la neurona I al tiempo t más delta t, pues es igual a la mayoría, la regla de la mayoría aplicada a esta señal con probabilidad 1 menos eta o menos la mayoría. Hay una probabilidad de que esta neurona vaya en contra de lo que dice la señal de entrada, ¿sí? Evaluada al tiempo t, y esto con probabilidad eta. Este es el otro parámetro importante que hay en el sistema. Esta es la probabilidad de ir en contra de la mayoría, la probabilidad de no obedecer la regla dinámica. Entonces, esta eta es la probabilidad de no obedecer a la mayoría. De tal manera que aun cuando la mayoría de las opiniones que este votante está recibiendo, la mayoría ponderada, pues diga
que él tiene que tener la opinión positiva, con una determinada probabilidad, pues va a tener la opinión negativa, o viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros empezamos la dinámica del sistema con una condición inicial aleatoria, como está aquí? Le voy a poner un poco de ruido, así. Y voy a empezar la dinámica del sistema con una condición inicial aleatoria en donde, pues, algunas neuronas están prendidas, otras están apagadas, ¿verdad? Y bueno, pues vemos que el sistema eventualmente alcanza un estado colectivo mayoritario. Si nosotros graficamos el parámetro de orden, y ahorita vamos a ver cuál es el parámetro de orden, esencialmente el parámetro de orden lo voy a definir de la siguiente manera. El parámetro de orden al tiempo t, pues simplemente es el promedio del estado de todas las neuronas en el sistema. La suma desde i igual a 1 hasta todas las neuronas del estado. Así. ¿Ok? Este es el parámetro de orden, que esencialmente en el caso de los votantes, si pensamos que estos son votantes, pues esto es la opinión promedio de todo el sistema. Si este parámetro en un tiempo determinado está cerca de 1, ¿ok? Pues quiere decir que como estos estados, el estado de cada votante o de cada neurona, pues solo puede ser 1 o menos 1. Si este promedio está cerca de 1, pues quiere decir que la gran mayoría de las neuronas tienen el estado 1. Entonces, esto quiere decir que casi todos los votantes se pusieron de acuerdo en el estado 1. Por el contrario, si este parámetro está cerca de menos 1, ¿verdad? Quiere decir que pues casi todos los votantes están en el estado menos 1, que sería, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, pues casi todos los votantes se pusieron de acuerdo en el estado 1, por eso todo se ve blanco, y claro, debido a que hay una probabilidad para cada neurona de no obedecer la mayoría, entonces tenemos esos pequeños puntitos negros que se alcanzan a ver, que esencialmente son las neuronas que no están obedeciendo a la mayoría en cada instante de tiempo. Ahora, en este caso, como ustedes pueden ver, el parámetro de orden que se observa aquí abajo, aquí está este es el parámetro de orden, pues está muy cerca de 1, bueno, vale 0.87, 0.88, ¿verdad? Y este parámetro nos dice que el sistema ya todos se pusieron de acuerdo y hay una opinión mayoritaria. O si fueran neuronas, pues todas las neuronas se están activando unas con otras y todo el sistema entra en un estado de activación neuronal. Bien, entonces vamos a detener la animación. Listo. Como habíamos visto, si yo parto de una condición inicial ahora distinta, pues muy probablemente el sistema, en lugar de irse hacia el estado 1, pues ahora se puede ir hacia el estado menos 1. Es un sistema probabilístico y el estado 1 y el estado menos 1, pues esencialmente son estados simétricos, ¿verdad? Y en algunas realizaciones, pues todo el sistema se me va al estado de activación. En otras realizaciones, pues todo el sistema se me va al estado de inactivación y es lo que les estaba diciendo aquí. Este parámetro va a valer menos 1 y eso quiere decir que casi todas las neuronas están en el estado menos 1. ¿Y qué pasa si este parámetro vale 0 o anda cerca de 0? Bueno, pues como esta es la suma de los estados de todas las neuronas, si anda cerca de 0 quiere decir que la mitad de las neuronas están en el estado 1 y la otra mitad está en el estado menos 1 y por eso en esta suma, pues se cancelan los unos con los menos unos porque más o menos
hay la misma mitad. Y entonces aquí el sistema no se ha puesto de acuerdo, no hay un acuerdo colectivo. La mitad de los votantes están en el estado 1 y la otra mitad en el estado -1. Entonces aquí no tenemos un acuerdo colectivo. Les voy a enseñar cómo se ve la gráfica del parámetro de orden. Este parámetro de orden como función del tiempo se ve más o menos así. Aquí lo que estoy haciendo es graficar el parámetro de orden como función del tiempo. Y ven ustedes, empezamos con una condición inicial en donde el parámetro de orden es muy cercano a 0, que sería este caso. El parámetro de orden está cercano a 0. ¿Por qué? Pues porque la mitad de las neuronas están prendidas y la otra están apagadas aproximadamente. Entonces, vean ustedes, aquí se ve el parámetro de orden aquí abajo, que está muy cercano a 0, pero de repente pues empieza a oscilar, porque este es un sistema probabilístico. El sistema comienza a ordenarse, ¿ok? El parámetro de orden empieza a aumentar y después se estabiliza. Aquí el parámetro de orden ya alcanzó un estado estacionario. Entonces, lo voy a enfatizar. Esta parte es el transitorio. El sistema está ordenándose, pero después del tiempo transitorio entra ahora sí al estado estacionario. Como es un sistema probabilístico, pues anda fluctuando alrededor de un valor promedio, ¿ok? Las fluctuaciones, como ustedes pueden ver, una vez que entra al estado estacionario, pues son chiquitas, son fluctuaciones pequeñas, alrededor de un valor promedio. Entonces, es este valor promedio que alcanza el sistema después del tiempo transitorio, este valor promedio, el que yo ahora voy a reportar, el que yo ahora voy a graficar. Este valor le voy a llamar psi, así solito, ya no depende del tiempo, porque la que sí depende del tiempo es esta, ¿verdad? Esta empieza a fluctuar, etcétera, sigue subiendo y bla, bla, bla. Llega un momento en que el sistema alcanza un estado estacionario, claro, con fluctuaciones, como ustedes pueden ver en la animación. Bueno, en este caso se fue para el otro lado, se fue para el -1, no se fue hacia arriba. Si yo vuelvo a hacer una nueva realización, chance y ahora sí se va para el estado 1. Ahí está. Entonces hay fluctuaciones, pero pues claramente se ve que el sistema entra en un estado estacionario. Un estado en donde ya en promedio pues todas las neuronas están prendidas. Este es un estado bastante aburrido. Es este el estado que voy a reportar. Lo que yo voy a hacer ahora es reportar el estado estacionario. Lo voy a reportar como función aquí. Déjenme borrar, porque si no, no se ve nada. Lo voy a reportar como función de la probabilidad de violar la regla de la mayoría, que es este parámetro eta que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, este es el valor ya estacionario del parámetro de orden y lo estoy reportando como función de la probabilidad de violar la regla de la mayoría. Veamos que si la probabilidad es muy, muy pequeña, es decir, si todas las personas son obedientes de la regla de la mayoría, pues el sistema esencialmente se ordena. Puede ser en el estado 1 o en el estado -1. Aquí estoy mostrando nada más una rama. Pero realmente este sistema tiene dos ramas. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, esta es la probabilidad eta, y entonces les estoy mostrando la rama de arriba que hace esto. Y hay un valor crítico que en este caso en particular, para esta red, el valor crítico es 0.15, en este caso en particular,
Pero también tenemos la rama de abajo, en donde el sistema ahora puede irse al estado contrario, al estado -1, porque estos estados son simétricos. ¿Ok? Puede ser que se vaya al 1 o puede ser que se vaya al -1. Y aquí toda la acción pasa alrededor del punto 15 de este valor de 0.15. Si no, entonces, si ponemos un ruido muy pequeño, vamos a ver, este es un ruido muy, muy pequeño. No es cero, no es exactamente cero. Simplemente es un ruido chiquitito. ¿Ok? Pues sí, vean ustedes, el sistema se ordena rapidísimo. Ahí tenemos un ruido pequeño y vemos cómo el sistema, pues eventualmente se va a donde las neuronas están prácticamente todas en el estado +1. Bueno, ¿qué es esto que está aquí? Pero ¿qué pasa conforme empezamos a aumentar el ruido? Que el sistema se empieza a desordenar. Y en este valor específico, en este valor particular, para este ejemplo, el valor .15, el sistema queda completamente desordenado. Y a partir de allí, pues el sistema sigue desordenado. Y entonces tenemos una transición de fase entre el orden, que es toda esta región, en donde sí hay una opinión mayoritaria, y el desorden, que ahora pues es toda esta región, ¿verdad? En donde el sistema no puede ordenarse. Y le pasa, y entonces le ocurre justo esto, que vamos a ver aquí. Si yo aumento el ruido, el sistema empieza a desordenarse, y cada vez más, hasta que cruzando el punto 15, pues el sistema ya está totalmente desordenado, ¿verdad? Y lo único que tenemos esencialmente es ruido. Nada más. Es como cuando las televisiones de antes no agarraban la señal y pues se veían así. Simplemente hay ruido. Bueno, si yo ahora bajo la probabilidad de violar la regla de la mayoría, el sistema se empieza a ordenar. Pasa por el punto 15 y vean ustedes, se empieza a ordenar. Bueno, pues aparentemente no hay, digamos, gran dinámica en esto o gran misterio más que pasar de estados de orden a estados de desorden. Pero resulta que este punto en particular, aquí, este punto donde se da la transición de fase, es el punto crítico. ¿Ok? En este punto crítico el sistema tiene propiedades pues, verdaderamente sorprendentes, que son las que vamos a ver ahorita. Tiene propiedades verdaderamente sorprendentes. Al grado de que hubo una persona que se ganó el premio Nobel y otra que se ganó todos los premios habidos y por haber menos el premio Nobel, ¿no? Por describir las propiedades del sistema justo cuando pasa por el punto crítico. Vamos a ver ahorita cuáles son esas propiedades. El punto crítico se dice que es un punto en donde el sistema está librando una batalla entre el orden y el desorden. O sea, sí, aquí el parámetro es 0, el parámetro de orden es 0, el sistema no está ordenado, pero ahorita vamos a ver que tiene propiedades muy interesantes.
Y se las voy a mostrar de una vez. Voy a borrar esto para que se pueda ver la simulación. Y entonces, ahora les voy a presentar lo que ocurre allí. Si yo tengo mucho ruido aquí, pues el sistema está en un estado desordenado. Un estado desordenado en donde el parámetro de orden pues vale 0. Vean ustedes, aquí se ve como el parámetro de orden es chiquitito. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer, estoy en esta región, en la región de desorden, y ahora lo que voy a hacer es bajar el valor de la probabilidad de violar la regla de la mayoría, la voy a bajar y me voy a ir acercando a este punto crítico, pero por la parte de arriba, es decir, empiezo con un valor alto del ruido y lo voy a ir disminuyendo. Y van ustedes a ver lo que le empieza a pasar al sistema. Aquí, como les digo, el sistema es como esas televisiones viejas que no agarraban la señal. El parámetro de orden vale 0, porque la mitad de las neuronas están prendidas, la otra mitad están apagadas y todas están revueltas, uniformemente revueltas. Pero ahora empiezo a bajar el parámetro. ¿Y qué le pasa al sistema? El parámetro de orden sigue siendo 0. Vean ustedes. Sigue siendo 0, quiere decir que en promedio la mitad de las neuronas están prendidas y la otra mitad están apagadas. Pero ya no tiene una estructura en donde todas están revueltas. Se empiezan a formar dominios, empiezan a formar estos dominios de neuronas prendidas y de neuronas apagadas. Es que aquí el sistema está tratando de decidir si se ordena, si se va a la parte del orden o si se va a la parte del desorden. Y está librando una batalla interna, ¿verdad? En donde pues aparecen regiones ordenadas, ya sea para arriba o ya sea para abajo, empiezan a aparecer estas regiones ordenadas en el sistema, aunque de forma global el sistema no se ha podido ordenar todavía. O sea, no hay una opinión mayoritaria, ni hacia el blanco, ni hacia el negro. ¿Ok? Vean ustedes, aquí abajo se alcanza a ver perfectamente bien, aquí, que el parámetro de orden sigue siendo 0. Está en 0.04 con signo menos. Pero la estructura del sistema ya no es como la de las televisiones viejas. Ahora hay dominios internos, dominios de orden en el estado 1 y dominios de orden en el estado 0, como ustedes pueden ver. Y estos dominios son muy grandes. Vean ustedes, este dominio negro esencialmente atraviesa todo el sistema de lado a lado. Yo puedo encontrar un caminito que me lleve desde un lado del sistema hasta el otro, yéndome solamente por un dominio negro. Y lo mismo va a pasar con los dominios blancos. Yo puedo encontrar un camino que me lleve, vean ustedes aquí, desde un lado del sistema al otro a través de un dominio blanco. Entonces, estos dominios de repente se rompen, se vuelven a juntar, se vuelven a romper, pero aparecen estos dominios, se llaman, al igual que en las redes, lo que ya habíamos visto, se llaman las islas gigantes, ¿ok? Que precisamente es una isla gigante que me permite atravesar el sistema de un lado al otro a través solamente de una isla blanca. O tal vez yo podría atravesar el sistema de un lado al otro yéndome a través de una isla negra. Bueno, ahorita aquí ya se cerró el camino, pero si me espero un poquito más, seguramente se vuelve a abrir, ¿no? Pero entonces,
Entonces, se forman estos dominios de opinión en donde ahora los votantes ya no están uniformemente bien mezclados. Hay dominios de opiniones blancas y dominios de opiniones negras y tienden a agregarse. Y además, claro, dentro de un dominio blanco, pues hay islitas chiquitas que son negras. Por ejemplo, aquí podemos ver que dentro de este dominio blanco hay islas negras que son pequeñas. Y a su vez, dentro de los dominios negros hay islas blancas. Pero este sistema empieza a tener una estructura muy, muy interesante, que es muy distinta a que simplemente todos estuvieran mezclados homogéneamente. Vean, aquí todos están mezclados homogéneamente. El parámetro de orden vale 0. Aquí está en 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. El parámetro de orden vale 0. Quiere decir que la mitad están para arriba y la mitad están para abajo. O sea, tienen opinión positiva y los otros tienen opinión negativa. Esta es una estructura de desorden. Esta, por el contrario, la que se empieza a formar cerca del punto crítico, es una estructura en donde tampoco hay una opinión global, pero el sistema ya no está desordenado internamente. Bueno, se empiezan a formar estos dominios y pues si sigo bajando esto, bueno, pues va a llegar un momento en que ahora sí el sistema alcance una opinión ya sea blanca o negra. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, una pregunta, Max. ¿El aumento del ruido puede llevar a lo que se conoce como estar al borde del caos? Es este punto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este punto que está aquí, el punto crítico, es lo que se conoce como el borde del caos. Ok, muchas gracias. Pero es este punto específico, es este valor en particular. Esto es lo que se ha popularizado como el borde del caos. Aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque esta región que está aquí, como les digo, es la región desordenada, o también se le llama la región caótica, desorden o caos. Esta región que está acá, para todos estos valores del parámetro, esta es la región de orden. ¿Ok? Y este punto, pues está entre la región de orden, en donde sí tienes una opinión mayoritaria, y la región de desorden o la región de caos, en donde no tienes una opinión mayoritaria. Y este punto, que es el que separa la región de orden de la de desorden, este punto es el punto crítico, y Kauffman lo popularizó con esta frase tan pegajosa que es el borde del caos. También le pudo haber dicho el borde del orden, ¿verdad? Porque este punto pues también está justo en la orilla de la región ordenada. Le pudo haber puesto el borde del desorden, pero no, lo que pegó mucho, Kauffman siempre fue un buen vendedor, lo que ha pegado mucho es esto, ¿no? El borde del caos, porque es justo donde se termina esta región, este intervalo de parámetros, en donde el sistema pues tiene un comportamiento errático. En este caso no es caos, más bien es un comportamiento estadístico desordenado. No es caos en el sentido que vimos de lo que es caos, sensibilidad a las condiciones iniciales y eso. Pero vamos a ver después en las redes de Kauffman, ahí sí hay caos. Ese sí es caos, no es desorden estadístico, no es desorden probabilístico, sino es caos del caos determinista que nosotros ya conocemos. Entonces, pero la transición de fase en el modelo de Kauffman también es muy, muy parecida. ¿Qué pasa en este punto? ¿Por qué este punto es tan especial? Entonces, toda esta es la región de caos o de desorden. Toda esta es la región de orden. Aquí el sistema, pues ya sea que se ordene con la opinión positiva o con la opinión negativa, esta es la región de orden.
El punto crítico, este punto en particular, este es el punto crítico. Y este punto crítico es lo que se llama el borde del caos. En mecánica estadística, en física estadística, se le llama simplemente punto crítico. Ya en sistemas complejos, Kauffman lo popularizó de esta manera, diciendo que es el borde del caos. Y aquí lo que tenemos es otro fenómeno importante, que es el rompimiento espontáneo de la simetría. Así también se le llama. ¿De cuál simetría? Bueno, pues es que como ustedes pueden ver, cuando yo voy disminuyendo el valor del ruido, al llegar al punto crítico, el sistema tiene que tomar una decisión de si se va a la rama de arriba o si se va a la rama de abajo. Estas dos ramas esencialmente son simétricas. No hay una que por alguna razón el sistema deba preferir. ¿De qué depende de si se va hacia la rama de arriba o si se va a la rama de abajo? Depende solamente de fluctuaciones estadísticas. Miren, otra vez voy a borrar esto, pues si no, no se ve. No se va a ver mi animación. Entonces, yo, nada más para apresurar esto un poquito más, me voy a ir a este valor de mucho ruido. Aquí el sistema está desordenado, pero es un desorden perfectamente bien mezclado. Cuando yo empiezo a bajar el valor del ruido, al pasar por el punto crítico, el sistema va a tener que tomar una decisión. Y va a tener que decidir si se ordena hacia arriba o se ordena hacia abajo. Miren, aquí decidió ordenarse, digo arriba y abajo, pero es que me los estoy imaginando como si fueran estas flechitas que valen 1 si apuntan hacia arriba o valen -1 si apuntan hacia abajo. Yo digo arriba y abajo, pero es más bien el estado positivo o el estado negativo. Nada más que haciendo referencia a esta gráfica, si se va a la rama de arriba o si se va a la rama de abajo. Entonces, cuando digo que el sistema toma la decisión de irse hacia arriba o hacia abajo, me estoy refiriendo esencialmente a estas ramas. Pero esencialmente lo que significa es que tiene que tomar la decisión de si se va a ordenar con el valor positivo o con el valor negativo. Voy a volver a pasar otra vez al sistema desordenado y ahora regreso el valor del ruido y al pasar por el punto crítico, otra vez el sistema tiene que decidir hacia qué lado se va a ordenar. Y miren, en este caso decidió ordenarse hacia la rama de abajo. ¿De qué depende? Pues de lo que depende son puras fluctuaciones estadísticas. Depende de si cuando yo paso por el punto crítico, si hay un ligero exceso de neuronas en el estado positivo que en el estado negativo, entonces ese ligero exceso va a hacer que el sistema se vaya todo hacia el estado positivo. Y viceversa, si cuando yo paso por el punto crítico hay un ligero exceso de neuronas en el estado negativo y no en el estado positivo, entonces el sistema va a decidir orientarse pues hacia el estado negativo. Depende de puras fluctuaciones estadísticas. ¿Ok? Entonces, son dos estados absolutamente equivalentes desde el punto de vista matemático. Ahorita olvídense si son neuronas que están disparando o no. Desde el punto de vista puramente matemático, el estado de arriba y el estado de abajo son absolutamente equivalentes. Y cuando el sistema pasa por el punto crítico, la simetría que hay entre estos dos estados se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué se rompe? Porque el sistema tiene que decidir si se va a la rama de arriba o se va a la rama de abajo. Y una vez que toma esa decisión, entonces, pues ya estos estados ya no son simétricos. Una vez que el sistema toma esta decisión, pues ya se fue para un lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ya, el sistema ya tomó la decisión y se va a ir hacia la rama negativa. La otra, y ya no lo vamos a sacar de aquí.
a menos que volvamos a cambiar el valor del ruido. El sistema ya se queda en ese estado. ¿Ok? A eso se refiere el hecho del rompimiento espontáneo de la simetría, ¿verdad? No es espontáneo porque no le estamos diciendo al sistema hacia dónde se tiene que ir. El sistema solito toma la decisión con base en las fluctuaciones estadísticas del punto crítico. ¿Ok? Y una vez que toma la decisión, pues ya, ahí se rompió la simetría. Estos dos estados ya no son simétricos. El sistema o todo se hizo positivo o todo se hizo negativo. ¿Alguien quiere mencionar algo? Una pregunta, ¿existe alguna relación con el diagrama de bifurcación? Esto es un diagrama de bifurcación. Ok. Esto es, aquí tienes el sistema, lo voy a, hacia allá iba precisamente, también. Estos sistemas se han estudiado muchísimo y por eso pues se les conoce de muchos nombres, ¿no? Entonces, empezamos aquí con un valor de ruido alto, empezamos a bajar el valor del ruido, ¿sí? Y en este punto, en el punto crítico, la trayectoria que sigue el sistema se bifurca. Entonces, aquí hay una bifurcación, claramente. Ahí hay una bifurcación. Y entonces el sistema, pues ahora toma la decisión, en esta bifurcación, ahora la simetría se va a romper. Hay un rompimiento de la simetría. Porque el sistema ahora aquí va a tomar la decisión basándose solamente en las fluctuaciones estadísticas de si hay una ligera, si hay un ligero exceso de espines positivos o de neuronas positivas respecto de las negativas, entonces el sistema tiende a irse hacia arriba. O si hay un ligero exceso de neuronas negativas respecto a las positivas, entonces el sistema tiende a irse hacia abajo. Entonces, en esta bifurcación hay un rompimiento espontáneo de la simetría. Y esto es típico en transiciones de fase, que el sistema de repente aquí tiene que tomar la decisión. Este punto se le llama bifurcación y también en matemáticas se le llama bifurcación, en física se le llama punto crítico. No trivial. Así se le llama. Entonces, a los matemáticos y sobre todo en teoría del caos, a esto se le llama una bifurcación. En física, a esto se le llama punto crítico. Tienen, pues dependiendo del área, ¿verdad? Kaufman a esto le llamó el borde del caos, a este punto crítico. Entonces, pero este fue Kaufman. Le llama el borde del caos. Que es una frase muy pegajosa. Porque les digo, pudo haberle puesto el borde del orden, pero ese no hubiera jalado tanto la atención. Porque esta es la región ordenada. Y este punto, pues, está también a la orilla de la región ordenada. Entonces, hay varias formas de referirse a este punto, ya sea como una bifurcación, ya sea como un punto crítico no trivial, o, como lo hizo Kaufman, como el borde del caos. Es lo mismo, son, digamos, dentro de este contexto, son sinónimos. Lo que importa es lo que le pasa al sistema en este punto, y ahorita vamos a ver qué es lo que le pasa al sistema en ese punto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Otra vez aquí, perdón. ¿Tiene que ver esto con teoría de las catástrofes y con el tipping point? No, esto Okay. no. Okay. No, la teoría de catástrofes es algo muy diferente. Ok, gracias, Max. Sí. Bueno, entonces,
pues para ponernos de acuerdo en la nomenclatura y en el lenguaje, vamos a llamarle bifurcación, punto crítico o el borde del caos. Cualquiera de estos los podemos utilizar para referirnos a este punto. ¿Y qué es lo que pasa en ese punto? ¿Por qué se vuelve un punto tan especial? Bueno, eso lo tengo aquí. También esto sirve para describir internamente las moléculas magnéticas. Es un modelo del ferromagnetismo. Pero bueno, esta es la transición de fases, es el punto crítico. Y estas son las dos personas que encontraron las propiedades de los sistemas en ese punto crítico, utilizando una técnica matemática que se llama grupo de renormalización. Uno de ellos fue Leo Kadanoff. Él era un profesor en la Universidad de Chicago, y el otro fue Kenneth Wilson. De hecho, Kenneth Wilson se basó en el trabajo de Kadanoff para completar la teoría del grupo de renormalización, y al que le dieron el premio Nobel fue a Kenneth Wilson. No se lo dieron a Kadanoff. Kadanoff creía que era por sus orígenes rusos. O sea, él es de descendientes rusos, Kadanoff, y como el premio Nobel se otorgó en los años 80, que era cuando estaba la Guerra Fría muy intensa entre Estados Unidos y Rusia, entonces Kadanoff cree que por sus orígenes rusos a él no le dieron el Nobel, pero la verdad es que los dos se merecían el premio Nobel, porque Kadanoff fue el que tuvo, digamos, las ideas físicas, y Kenneth Wilson convirtió esas ideas ya en todo un formalismo matemático. Prácticamente a cualquiera que le pregunten en el área y que conoce la historia de cómo se desarrolló el grupo en renormalización, les van a decir que debieron ganarlo los dos. Fue una injusticia que no se lo dieran a Kadanoff. Pero bueno, Kadanoff no se ganó el Nobel, pero sí se ganó cualquier otra cantidad de premios. Fue honoris causa en universidades en Copenhague, le dieron la medalla Boltzmann, le dieron la medalla nacional de ciencias, en fin, ¿no? ¿Y todo por qué? Pues todo porque estos dos encontraron cuáles son las propiedades del sistema en el punto crítico. Y la principal propiedad del sistema en el punto crítico es esta, está explicada por esta gráfica. Esencialmente estas son las correlaciones que hay entre los espines o las neuronas o los votantes. Aquí abajo, perdón, yo quería Aquí esencialmente estamos graficando la correlación que hay como función del ruido. Aquí abajo, si ustedes quieren, este es el ruido, y el punto crítico del ruido es este, en donde las correlaciones divergen. ¿Qué significa esto? Significa, para empezar, ¿qué es una correlación? ¿Dónde está mi animación? Aquí. Una correlación significa que si yo agarro una neurona en un lado del sistema y otra neurona en un lado incluso opuesto del sistema, el estado, aunque no estén conectadas directamente, aunque solamente sean puras conexiones de corto alcance, es decir, esta neurona solamente está interactuando con sus vecinas cercanas, esta neurona también está interactuando con sus vecinas cercanas. ¿Okay? Bueno, pues resulta que el estado de estas neuronas, aunque no estén conectadas directamente, el estado de estas neuronas va a estar correlacionado en el punto crítico. Entonces yo puedo medir aquí la correlación que hay entre parejas de neuronas que no están conectadas. Medimos la correlación.
que hay entre estas neuronas. Y lo que obtengo es que si no estoy en el punto crítico, ¿dónde está la gráfica? Es esta. No, esta no es. Es esta. Si yo no estoy en, voy a borrar, si yo no estoy en el punto crítico, estoy acá afuera, digamos, ya sea para ruidos en donde el sistema está ordenado o para valores en donde el sistema está desordenado, ¿ok? Aquí la correlación es baja entre neuronas. Voy a escoger el color rojo para ilustrar. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, la correlación es baja. Aquí también la correlación es baja. Pero en el punto crítico, aquí, este es el punto crítico, este es el valor crítico del ruido, esta es la eta crítica. Aquí la correlación es enorme. Es gigantesca la correlación ahí. Bueno, entonces voy a ver, déjenme ver. Aquí. Ustedes pueden pensar, bueno, pues, todas las neuronas aquí se fueron al mismo estado, al estado positivo. Pues tienen que estar correlacionadas porque todas tienen el mismo estado. Pues no, no lo están. Quiere decir que si yo perturbo una de estas neuronas, a ver si le puedo tomar una instantánea. Stop. Alt, imprimir pantalla. Yo tomo una neurona aquí, otra neurona acá, y por ejemplo, si esta neurona estaba prendida, la apago. Como esta neurona está conectada con sus vecinas, esa perturbación, pues a lo mejor afecta a las vecinas. Ahora, esta también está conectada con sus vecinas. Y así sucesivamente, ¿no? Todas estas neuronas están conectadas con las vecinas. Entonces, una perturbación aquí puede afectar el estado de las vecinas, pero ya, se muere. Rápidamente esa perturbación se muere. Una perturbación, por perturbación aquí me estoy refiriendo a que si una neurona estaba prendida, la apago. O si estaba apagada, la prendo. Esa perturbación rápidamente va a desaparecer y ya no va a llegar hasta esta neurona. Aquí, eso significa que no hay correlación entre estas dos. Entre estas dos neuronas no hay correlación. Lo que le pase a una no va a afectar a la otra, aunque tengan el mismo estado. ¿Ok? Simplemente no hay correlación. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo esencialmente en esta gráfica. Que aquí, en esta parte, no hay correlación. Aquí tampoco, aquí menos va a haber correlación. Menos va a haber correlación porque es la parte ruidosa. Aquí el sistema, pues esencialmente es puro ruido. Y entonces, en esta parte, lo que yo le haga a una neurona, pues no va a afectar a otra de ninguna manera. Entonces, en esta parte,
¿Cómo muevo mi figura? Aquí. Otra vez, una de estas neuronas yo la perturbo, la apago o la prendo, ¿verdad? O si ustedes quieren, yo la controlo y la estoy apagando y prendiendo a voluntad. Bueno, esa perturbación, pues a lo mejor se propaga solamente a las vecinas, pero a una neurona distante, esa perturbación ya no le llega. ¿Por qué? Otra vez, porque no hay correlación. Ni en el estado desordenado, ni en el estado ordenado hay correlaciones. Sin embargo, aquí sí hay. Cuando yo paso por el punto crítico, por aquí, vamos a esperarnos un poquito a que se empiecen a formar estos dominios. Aquí las correlaciones son enormes. Y eso es lo que distingue este estado, ya sea del ordenado o del desordenado. No nos importa, de hecho, no nos importa tanto que el sistema esté ordenado, sino más bien que al pasar por el punto crítico, se correlaciona todo el sistema. La correlación es inmensa. Y entonces, ahora sí, en este estado, lo que yo le haga a una neurona sí va a afectar lo que pase a una neurona distante. Entonces, yo puedo tomar, aquí está mi pluma, yo puedo tomar ahora sí una neurona por aquí y la perturbo, la prendo y la apago a voluntad. Y esa perturbación sí se va a propagar a todo el sistema. Y me va a poder cambiar la configuración de todo el sistema, porque todo el sistema en el punto crítico está súper correlacionado y entonces estos dominios incluso se pueden reconfigurar completamente con el hecho de estar prendiendo y apagando una sola neurona a voluntad. Se va a producir una avalancha de perturbaciones. Yo perturbo esta neurona y en el punto crítico esa perturbación va a generar una avalancha como una especie de efecto dominó que va a llegar a todo el sistema y va a cambiar incluso su estructura de dominios. ¿Ok? Esta es la característica importantísima del punto crítico o del borde del caos. ¿Sí? Que en el punto crítico todo el sistema está correlacionado. Por eso fue por lo que se ganaron tantos premios, tanto Kenneth Wilson como Kadanoff, porque ellos fueron los que demostraron justamente esa propiedad. Vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos. A ver, ¿alguien quiere opinar? Nada más una pregunta. ¿Existe algún tipo de teoría con base en la cual, en función del tipo de perturbaciones que introduzcas en el sistema en el punto crítico, puedas determinar cuál va a ser la configuración que va a emerger de la dinámica del sistema, de la nueva dinámica del sistema? Porque si supieras qué perturbación es la que puedes introducir y te modifica en cierto sentido la dinámica del sistema, podrías cambiar a voluntad o manipular a voluntad las propiedades autoorganizativas del mismo, ¿no? Y su emergencia. Sí. ¿Existe algo así? Sí, se llama control del caos. Es la teoría de control. En donde ahora tú lo que quieres hacer es, bueno, pero todavía no es una teoría desarrollada. Mira, si piensa en un automóvil. A un automóvil tú lo controlas, pues esencialmente con 2 pedales, el volante y la palanca, ¿no? Toda esa máquina la puedes controlar con cuatro dispositivos del automóvil. Si yo te doy el blueprint del automóvil,
Si te doy el plano, pues el plano, pues ahí esencialmente dice cómo están conectadas las piezas, los tornillos, todo, etcétera. Sería imposible, a partir del plano, que tú descubrieras cuáles son los nodos controladores de todo el sistema. Claro. ¿Verdad? O imagínate que llega una nave espacial con tecnología que no conocemos de los marcianos y encontramos el blueprint de la nave espacial, los planos. A ver, ¿cuáles son los nodos controladores de todo ese sistema? Obviamente para el coche no es un sistema complejo porque no tiene propiedades emergentes, hace exactamente lo que nosotros queremos que haga. Pero si yo te doy el plano, así nada más, te doy cómo están conectadas las piezas y todo. Incluso este sistema que no es complejo, pero es complicado, sería muy difícil encontrar que hay 3 nodos controladores de todo. Ahora, lo que pasa es que no hay una teoría todavía matemática precisa que tú ves una red genética, que ese sí es un sistema complejo, mucho más complicado además que el blueprint de un automóvil, y a ver cuáles son los nodos controladores. A ver, encuéntralos. Claro. Seguramente deben de haber, pero pues quién sabe cómo encontrarlos. Sí, y entonces está esta parte que se llama control del caos o control de sistemas complejos, que se está desarrollando apenas, en donde, pues para empezar, lo que quieres es identificar cuáles son los nodos controladores. Y una vez que los identificas, ahora sí, ¿cómo los puedes perturbar para que el sistema responda como tú quieres que responda? Exacto. ¿No? ¿Una red Barabasi podría llevarse a punto de criticalidad? Sí, sí, por supuesto. Claro, todas las redes pueden llevarse al punto crítico. Porque el punto crítico no depende de cómo está conectada la red. El punto crítico depende de qué dinámica hay sobre esa red. Exacto. Ok. Entonces, hipotéticamente, si pudiéramos, por ejemplo, en un sistema con altos niveles de corrupción institucional y pudiéramos representarle una red de Barabasi con sus hubs y sus grados de conectividad y llevarlo a un punto de criticalidad, para poderlo cambiar, el punto fundamental sería identificar qué tipo de perturbación es la que podría modificar la dinámica del sistema para hacer emerger una dinámica alternativa deseada. Sí. Ok, genial. Okay. Bueno, tomamos 5 minutos. Tomamos 5 minutos de descanso. Nos vamos a las 11:20, por favor. Perdón, Max, ¿alguien está probando la teoría del control del caos en dinámicas sociales? No lo sé. Ok, no lo sé. Sí. Los papers que he visto recientes es en redes ecológicas. Ok. Ahí, porque pues sí, los modelos son estos en donde pues tú destruyes una especie en algún ecosistema y eso te provoca una reconfiguración completa del ecosistema. Y entonces lo que se trata de identificar, pues cuáles son las especies clave en ese ecosistema para pues precisamente no dañarlas, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, está muy interesante. El siguiente paso sería una teoría de la revolución basada en el control del caos. Imagínate, estaría súper chido. Gracias. Bueno, entonces, como les digo aquí, una perturbación, yo perturbo una neurona, una que estaba prendida la apago y una que estaba apagada la prendo, o empiezo a meter una señal aquí, prender y apagar periódicamente, y eso me va a generar esencialmente una avalancha. Esto pues va a alterar a unas ciertas neuronas que estén aquí alrededor, ¿no? Y esa avalancha se puede propagar a todo el sistema o puede morirse o puede extinguirse rápidamente. Entonces, si nosotros graficamos la probabilidad de tener una avalancha de un determinado tamaño, aquí voy a poner S,
Este es el tamaño de la avalancha. Una avalancha, como les digo, producida por la perturbación de una sola neurona o de un conjunto pequeño de neuronas. Y por tamaño me refiero a cuántas neuronas cambiaron su estado como resultado de esta perturbación. Habrá algunas que no cambiaron su estado, pero habrá otras que si estaban prendidas, esa perturbación las apagó, o si estaban apagadas, esa perturbación las prendió. Entonces, por tamaño de la avalancha, a lo que me refiero es cuántas neuronas cambiaron su estado debido a la perturbación. Ese, esencialmente, es el número de neuronas que cambiaron su estado debido a la perturbación. Y aquí voy a poner la probabilidad de tener una avalancha de tamaño S. Noten ustedes que esta S, pues podría ser desde que ninguna neurona cambió su estado hasta que todas las neuronas en el sistema cambiaron su estado debido a esta perturbación. Si estamos en la región ordenada, esto simplemente decae como una exponencial. Esta es una exponencial en la región ordenada. Eso significa que pues, la probabilidad de tener avalanchas muy grandes es muy, muy pequeña, decae exponencialmente. Lo mismo nos va a pasar en la región desordenada. También tenemos una exponencial que decae un poquito más rápido que en la región ordenada. ¿Ok? Entonces aquí, en la región desordenada, también tenemos una exponencial. Entonces, si yo, esta es la región ordenada. Aquí el sistema está ordenado y entonces perturbo una neurona o un conjunto pequeño de neuronas. Los perturbo. Pues sí, esto va a generar una avalancha de perturbaciones, ¿verdad? Pero rápidamente se va a morir. Esto no se va a propagar muy lejos. La probabilidad de que esta perturbación llegue muy lejos o que perturbe a muchas neuronas decae exponencialmente con la distancia o con el número de neuronas. Aquí las avalanchas son chiquitas. Lo mismo me va a pasar en la región desordenada. Aquí en la región desordenada también yo perturbo una neurona y esto sí me va a provocar una avalancha, pero típicamente las avalanchas son chiquitas y mueren rápidamente, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo tanto en la región ordenada como en la región desordenada. Esta probabilidad es una exponencial. ¿Qué es lo que pasa en el punto crítico? Si yo grafico ahora en el punto crítico, la probabilidad de tener una avalancha de tamaño S, ¿ok? Y lo dibujo en una escala logarítmica, adivinen qué se obtiene. Una bellísima ley de potencias. Es decir, esta probabilidad como función de S en el punto crítico es proporcional a S a la menos 1 exponente. Esto es en el punto crítico. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de una exponencial, sí podemos tener avalanchas muy grandes. Con poca probabilidad, pero existen. Esta es como una huella digital del punto crítico. La gran mayoría de las avalanchas son pequeñas, ¿verdad? Pero de repente podemos tener avalanchas muy grandes y bueno, hay avalanchas intermedias y hay avalanchas enormes. Entonces, si yo en el punto crítico hago una perturbación, este es el punto crítico, y aquí yo perturbo al sistema, ¿no? Bueno, las avalanchas típicamente van a ser pequeñas. ¿Por qué? Porque como es una ley de potencias, me dice que la gran mayoría de las avalanchas son chiquitas, tienen pocos elementos. Pero de repente habrá alguna avalancha de perturbaciones, ¿verdad? Pues
que ya no fue tan chiquita, ya se propagó más lejos. Ya esta ya es una avalancha que ya no es tan pequeña. No son tan frecuentes como las más chicas, pero de repente podemos tener avalanchas enormes, con poca probabilidad, pero de repente puedo tener una avalancha que atraviesa todo el sistema cuando estoy en punto crítico. Todo mi sistema, entonces yo perturbo aquí y resulta que esta avalancha se propagó a todo el sistema, me lo reconfiguró todo. Les digo, son poco frecuentes, pero ocurren con una probabilidad mucho más alta que para la distribución exponencial. Las distribuciones exponenciales rápidamente mueren. De hecho, esta es una exageración. La pegué así como medio despegada del eje nomás para que se notara, pero ustedes saben que una función exponencial rapidísimamente se anula. No pasa así con las leyes de potencia. Entonces, podemos tener avalanchas muy grandes que incluso pueden llegar a ser del tamaño de todo el sistema. Y esta es la característica importante de las leyes de potencia. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa esencialmente porque en el punto crítico todo el sistema se correlaciona. Que esta fue, digamos, el resultado más importante que encontraron Kanoff y Wilson, que en el punto crítico la correlación diverge. ¿Ok? Esto es otra imagen más de lo mismo, de la longitud de correlación. Aquí está el punto crítico, corresponde a este valor. Esta sería la región ordenada, esta sería la región desordenada, ¿verdad? Y en el punto crítico, las correlaciones, pues, no se hacen infinitas porque cualquier sistema finito, bueno, pues, a lo más que puedes llegar es al tamaño de todo el sistema. Pero en un sistema infinito, aquí las correlaciones divergen. Y no solamente divergen, sino divergen como leyes de potencia, además. Y eso es lo que genera, pues precisamente, que el tamaño de las avalanchas tenga una distribución que es una ley de potencias. Es la característica más importante de los puntos críticos. Ahora, ¿qué pasó? Otra característica también importante es, ahí están, es que me regresé demasiado, que las leyes de potencia tienen esta característica de ser funciones invariantes de escala. Eso ya lo habíamos visto. Es las únicas funciones que se ven iguales en todas las escalas son las leyes de potencia. Cambiamos la escala en el eje X y eso solamente involucra un cambio de escala en el eje Y. En este contexto, quiere decir que el sistema se ve igual a todas las escalas. No exactamente igual, no idénticamente igual, pero si yo hago una ampliación del sistema, ¿verdad? Pues voy a seguir viendo islas grandes, islas medianas, islas pequeñas y las islas pequeñas embebidas dentro de las islas grandes. El sistema presenta una estructura autosimilar a todas las escalas. Claro, no puedo hacer una ampliación infinita porque bueno, pues esto tiene una determinada resolución, pero lo que sí puedo hacer es como irme alejando. Si este fuese un sistema infinito, imagínense que nos vamos alejando y cada vez lo vemos de más lejos. El sistema se va a ver exactamente con la misma estructura. Ese es otro de los resultados también importantes que encontraron Kanoff y Wilson. De hecho, el grupo de renormalización pues está basado justo en la idea de que si yo veo a este sistema de cerca o si lo veo de lejos, la estructura es idéntica. Y si me hago cada vez más lejos,
el sistema se va a seguir viendo con la misma estructura. No idéntico, o sea, no es que sean las mismas islas de la misma forma, sino idéntico en el sentido de que la distribución del tamaño de estas islas va a ser la misma, ¿no? Independientemente de si estoy viendo con una resolución muy alta o si estoy viendo con una resolución más baja. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿hay alguna conexión entre esto y los descubrimientos a la geometría fractal de Mandelbrot? Pues esto tiene una geometría fractal. Ok. Pero no es un fractal ordenadito, así súper bonito. Los de Mandelbrot sí, son fractales muy, muy ordenados, pero esto también estadísticamente tiene una estructura fractal y esa estructura fractal queda reflejada en la ley de potencias para el tamaño de las avalanchas, ¿ok? Que es la misma, esencialmente la misma ley de potencias para el tamaño de las islas. Imagínate que ahora medimos el tamaño de las islas. Tenemos muchas islas chiquitas y de repente tenemos unas cuantas islas que son enormes. Esto también podrías considerarlo como el tamaño de las islas. Muchas pequeñas y unas cuantas que son enormes y con toda una distribución de tamaños intermedia, ¿no? Claro. Y esencialmente es el tamaño de estas islas lo que te da la ley de escala y el hecho de que a veces las perturbaciones se propaguen a todo el sistema. Si haces una perturbación en una isla chiquita, bueno, esa perturbación ahí va a morir. Pero si haces una perturbación en una isla gigante, pues ahí la perturbación sí puede propagarse a toda la isla. Y esta, a su vez, una vez que llega a los bordes, va a cambiar las islas de al lado. ¿Existe entonces una posible relación entre Hub y punto de criticalidad en un sistema tipo Barabasi? No. Ahorita, de hecho, esta fue una confusión importante que tuvo Barabasi al principio, cuando él encontró estas leyes de potencia en las redes. De hecho, él lo escribió así, que eso sugería un posible proceso crítico. Claro. Crítico en este sentido de criticalidad. El haber encontrado las leyes de potencia en la topología de las redes le sugirió a Barabasi que había algún tipo de dinámica crítica que las estaba generando. Ok. Ya después nos dimos cuenta, o la gente se dio cuenta, la comunidad se dio cuenta que no tiene nada que ver la ley de potencias de Barabasi con las leyes de potencia que aparecen en los puntos críticos. Resulta que hay leyes de potencia en las redes de Barabasi, pero no conocemos ningún tipo de dinámica crítica que esté originando esas leyes de potencia en las redes de Barabasi. Mientras que aquí sí estamos, pues sí conocemos la dinámica que está generando estas leyes de potencia en estas redes, ¿verdad? Y sabemos por qué se están generando. Sabemos que se están generando pues justamente porque el sistema está correlacionándose, la longitud de correlación de todo el sistema diverge en punto crítico y eso es la razón por la cual se forman estas islas. Y hay islas chiquitas y hay islas medianas y hay islas muy grandes que atraviesan todo el sistema. ¿Okay? Pero no, te digo, esta fue, y está escrito, Barabasi lo escribió en su primer paper y después lo escribió en el libro de Linked, que él creía que había un tipo de dinámica crítica que generaba las redes libres de escala. Claro. Y no, o quién sabe si lo hay, hasta el momento no se ha encontrado. El modelo este de preferential attachment genera redes libres de escala y no tiene ningún tipo de punto crítico, no hay una dinámica ordenada ni una dinámica desordenada y un punto que los separe o una bifurcación, ¿no? Es que los puntos críticos también se caracterizan porque ahí hay bifurcaciones, hay rompimiento de la simetría. El sistema tiene que decidir si se va hacia una rama o hacia la otra.
Nada de eso pasa con preferential attachment, Ok. ¿no? Nada, Ok. no hay ninguna bifurcación, no hay absolutamente nada. Esto sonaba Entonces, como muy intuitivo, ¿no? Que sí ocurriera criticalidad en el preferential attachment. pues sí, era como, es que, es que como te digo, las leyes de potencia habían sido como la huella digital de las transiciones de fase, de los puntos críticos. Y esto lo sabíamos desde los años 80. Una década, no, desde antes. En los 80 se ganaron el Nobel, pero estos, pues desde los 60 y 70 es cuando se sabía que las leyes de potencia fueron los trabajos de Kadanoff que hizo en los 70. Las leyes de potencia caracterizaban la dinámica de perturbaciones en los puntos críticos. 2 décadas después o 3 décadas después, Barabasi encuentra estas leyes de potencia en las estructuras de redes. Y ahí lo que significa una ley de potencias es que existen estos nodos altamente conectados, los hubs. Pero no hay ningún proceso crítico que esté generando estas leyes de potencia, o al menos no se conoce ningún proceso crítico, así como te digo, que esté entre el orden y el desorden, ¿no? Y que estas leyes de potencia en la topología de las redes de Barabasi sean el resultado de estas dinámicas críticas en donde el sistema tiene que decidir si se va para un lado, si se va para el otro. Pues no parece que haya algo así, aunque era muy natural, con toda la experiencia que se tenía en transiciones de fase, era muy natural suponer que si encuentras una ley de potencias en una red, pues esa ley de potencias era el resultado de un fenómeno crítico, de dinámicas críticas. Pero no se ha encontrado. Más bien ahorita la idea es que, pues no, las redes de Barabasi no tienen nada que ver con con fenómenos críticos, ¿no? Okay. Ahora, que puedes, en una red de Barabasi, puedes implementar una dinámica como esta, una dinámica neuronal, ¿no? Y entonces, llevar al sistema al punto crítico en una red de Barabasi, eso sí se puede hacer, ¿ok? Pero pues también lo puedes hacer en una red cuadrada, o en una red de Erdos-Renyi. ¿Ok? Muchísimas gracias, Max. Órale. Sí. Entonces, vamos a ver ahorita un poquito cómo describir. Vamos a ver ahorita cómo describir matemáticamente esta transición de fase, porque además es muy interesante. Hay una pregunta que ustedes no han hecho todavía, entonces ya les voy a dar la respuesta, aunque ustedes no hayan preguntado. Tenemos aquí el estado de la neurona sigma i al tiempo t más delta t es igual a la mayoría de la señal de entrada de esta neurona con probabilidad 1 menos eta, o violamos la regla de la mayoría de la señal de entrada con probabilidad eta. ¿Ok? La señal de entrada, pues es esta suma ponderada desde j igual a 1 hasta el número de reguladores que tenga esta neurona, KI. Estos pesos, W y J, que es, digamos, el peso de la interacción que hay entre la neurona I y la neurona J. Es que me salió muy fea esa J. Por el estado del Jésimo regulador de la neurona I al tiempo t. Esta es la señal de entrada de la neurona I. Cada neurona tiene su propia señal de entrada dependiendo de cuál es el estado de sus vecinos. Lo que ustedes no me han preguntado es cómo escogí estos pesos. Para hacer estas simulaciones, pues yo tuve que haberle dado algún valor a esos pesos. ¿Ok? Les tuve que haber dado algún valor. A lo mejor todos eran positivos, a lo mejor todos eran negativos, a lo mejor mitad y mitad, ¿ok? Pero para poder hacer esta simulación, a estos pesos les tuve que haber asignado valores.
¿Cómo los escogí? Los escogí al azar. Los escogí al azar a partir de una función de probabilidad, que esa también es una cosa muy importante que entra en la dinámica de este sistema. Hay una función que me va a determinar cómo voy a escoger estos pesos. Lo que yo hice fue escoger estos pesos como una distribución gaussiana que tiene un determinado promedio y una determinada varianza. Entonces, aquí está mi distribución gaussiana. Pude haber utilizado cualquier otra distribución, a mí se me ocurrió una gaussiana, pero esta gaussiana tiene un determinado promedio mu y una determinada varianza, un determinado ancho, delta W, o delta, así nada más. Entonces, delta cuadrada es la varianza de los pesos y mu es el promedio de los pesos sinápticos. Dependiendo del ancho de la gaussiana y de cuánto vale mu, es decir, lo que hice fue seleccionar aleatoriamente, pues yo tengo aquí, entonces tengo mi red. Ahí están las neuronas conectadas, en una red cuadrada, si ustedes quieren, o en una red aleatoria. Ahí tengo mis neuronas conectadas. Y entonces, pues tengo que darle valores a estos pesos. Acuérdense que las conexiones son dirigidas en una red neuronal. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Lo seleccioné al azar. Para cada una de estas conexiones, yo selecciono al azar un número con una distribución gaussiana. Y ese número lo asigno a esa conexión. Selecciono mi número al azar a partir de una probabilidad gaussiana y lo asigno a esta conexión. ¿Qué hago ahora? Este es, no sé, el peso que hay entre la neurona 1 y la 2. Ahora, vuelvo a generar un número a partir de esta distribución y eso me va a dar ahora el peso entre la neurona 2 y la neurona 3. Vuelvo a generar otro número a partir de esta distribución y eso me va a dar ahora entre la 3 y la 4, me va a dar el peso de esta conexión. Bueno, este sería entre la 2 y la 4. Y así sucesivamente. Para cada una de estas conexiones, yo generé un número al azar a partir de una distribución gaussiana. Algunas veces, pues estos pesos o estos números me van a dar positivos. Por ejemplo, aquí, con una determinada probabilidad, obtuve este valor para una conexión. Y otras veces, estos pesos me van a dar negativos. Por ejemplo, aquí hay una determinada probabilidad de obtener un peso negativo. Eso depende de qué tan corrida esté la gaussiana hacia la izquierda o hacia la derecha. Algunos, como les decía, estas son conexiones inhibidoras, mientras que estas pues, son conexiones activadoras. En el cerebro humano, bueno, en una sociedad de votantes, las podemos poner como sea, ¿no? No sé realmente cuántas personas tengan influencia negativa en la mayoría de la sociedad, si son muchas o si son poquitas, pero en el cerebro humano sí sabemos, sabemos que aproximadamente el 80% de las conexiones sinápticas son activadoras y el otro 20% pues, son inhibidoras. Como les digo, las conexiones inhibidoras entre neuronas lo que hacen es, en lugar de aumentar el potencial de membrana, lo disminuyen y entonces llevan a la neurona a un estado de depolarización. No de polarización, sino de depolarización, un estado más refractario que en el que estaba. Entonces, en el cerebro humano hay un 80% de conexiones sinápticas que son activadoras y un 20% que son inhibidoras. Entonces, pues sí es importante que estos pesos puedan ser negativos o puedan ser positivos. Hay un parámetro que es este. Aproximadamente, ¿cuántas conexiones inhibidoras estoy permitiendo en mi sistema? Miren, si mi distribución gaussiana
está perfectamente centrada alrededor de 0. Entonces, esta es la P de W como función de W. Entonces, el 50% de mis conexiones van a ser inhibidoras y el otro 50% de las conexiones pues, van a ser activadoras. Tomando una distribución gaussiana en donde el promedio es igual a 0, no importa cuánto valga el ancho, si el promedio de la distribución gaussiana es 0, aproximadamente el 50% son inhibidoras y el 50% son activadoras. Yo puedo cambiar este porcentaje. Ahora, ¿cómo lo cambio? Pues simplemente moviendo la distribución gaussiana hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Ya no va a estar centrada en 0, ahora pues la recorrí. Por ejemplo, en este caso, la recorrí hacia la derecha. Entonces, ahora solamente un porcentaje más pequeño, digamos, puedo hacer que el 20% de las conexiones, estoy diciendo 20%, pero puedo hacer el porcentaje que yo quiera. El 20% de las conexiones van a ser inhibidoras, mientras que el 80% de las conexiones pues van a ser activadoras. Y digo 20 y 80 porque más o menos esos son los números que uno encuentra en el cerebro. Pero claramente, moviendo esta gaussiana para un lado o para otro, yo puedo cambiar estos porcentajes. En las simulaciones que hice, en estas simulaciones que están aquí, resultó que el 100% de mis conexiones eran activadoras. Para estas simulaciones que les acabo de presentar, utilicé una distribución gaussiana que estaba totalmente corrida hacia la derecha. Lo hice así, pues nomás porque había que hacerlo de alguna forma. Entonces utilicé una distribución gaussiana que no tenía conexiones inhibidoras. El promedio es positivo, la varianza delta es lo suficientemente chica de tal manera que pues no tenga yo conexiones negativas, o sea, pesos negativos. Y todas las simulaciones que les presenté hace ratito fueron así, fueron con una distribución gaussiana, ¿no? En donde todos los pesos son positivos. Algunos son más grandes, otros son más pequeños, están oscilando alrededor de un valor promedio, pero todos son positivos. ¿Qué pasa cuando empiezo a meter conexiones inhibidoras? Eso es este deslizador que tengo aquí, ¿ok? Y esto me da el grado de asimetría que tiene la distribución gaussiana, ¿ok? Es decir, por asimetría, yo me refiero, esta es una distribución simétrica en donde hay 50% de conexiones inhibidoras y 50% de conexiones activadoras. Si yo recorro esto hacia la izquierda o hacia la derecha, pues ya no va a ser simétrico. Voy a tener un porcentaje de inhibición y un porcentaje de activación. Ya no es simétrico, ya no es 50 y 50. Entonces, eso lo puedo yo cambiar con este deslizador que tengo aquí. Y entonces, pues vamos a hacerlo. Pero antes de eso, voy a llevar al sistema a un estado de orden. Lo voy a poner aquí para que sea más rápido. Le voy a poner muy poco ruido. Tengo que ponerle OK. Continue. Ahora se va a ordenar. Ya. Se ordenó en el estado -1. Ahora voy a cambiar la asimetría. Ahorita la asimetría es total, es el 100%. Quiere decir
que estoy en este caso en donde todas mis conexiones son positivas. ¿Ok? Si yo la asimetría... ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, es que es su micrófono, creo, otra vez. Otra vez, ok. Aquí. Listo, ya se debe de oír bien. ¿Se está oyendo bien? Mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces, está este sistema en un estado de orden y ahora le voy a poner una asimetría de 0. ¿Qué significa una asimetría? Significa que 50%, o sea, si no tiene asimetría, quiere decir que es simétrica. Entonces, 50% de conexiones activadoras y 50% de conexiones inhibidoras. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema se me desordena totalmente. Vean ustedes, el parámetro de orden bajó a 0, o sea, de estar casi totalmente ordenado, baja a 0. Y aquí sí, no importa la cantidad de ruido que yo le ponga, puedo ponerle un ruido pequeñito, muy chiquito. Vean ustedes, este ya es prácticamente un ruido de 0. Si yo tengo una distribución totalmente simétrica, en donde el 50% de mis conexiones son inhibidoras y el 50% son activadoras, el sistema nunca se va a ordenar. ¿Por qué? Piénsenlo en términos de los votantes. Si la mitad de la población son puros contreras, no importa qué les digan, ellos van a hacer lo opuesto, ¿no? El sistema nunca, jamás va a llegar a una opinión mayoritaria, porque tienes un conjunto de personas que lo que les digas, ellos van a opinar en contra, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que incluso con pocos niveles de ruido, el sistema se desordena totalmente, ¿ok? Voy a cambiar un poco la asimetría, le voy a poner, no sé, un 40% de asimetría. Quiere decir que en este caso estamos en 40-60, ¿ok? Bueno, ¿ven lo que ocurre? Ahora sí, el sistema se ordena. Esto quiere decir que hay otra transición de fase, no respecto al ruido, porque aquí no he movido el ruido, aquí le estoy poniendo un ruido muy pequeñito, ¿verdad? Hay otra transición de fase que tiene que ver con la asimetría de las conexiones. Si le pongo mucha asimetría, perdón, al contrario, si le pongo mucha simetría, muy poca, es decir, si recorro esta curva de tal manera que el 50% sean inhibidoras y el 50% activadoras, o pongan ustedes no el 50-50, sino vamos a suponer que pues, es un pequeño porcentaje de inhibición y un gran porcentaje de activación, ¿ok? Conforme yo voy recorriendo esta curva, ya vimos que si la tengo aquí, si la tengo centrada en promedio 0, 50 y 50, aquí no hay orden. Pero conforme yo la empiezo a mover, el sistema, de hecho, ni siquiera tengo que cambiarle la forma, la varianza, ni nada. Simplemente la empiezo a mover, la empiezo a recorrer hacia allá. Llega un momento en que se genera orden. Así es que también hay una transición de fase respecto a qué tan desplazada está esta gaussiana, es decir, respecto al porcentaje de condiciones
de conexiones inhibidoras y el porcentaje de conexiones activadoras. Si yo llamo alfa a la fracción de conexiones activadoras, entonces resulta que también hay una transición de fase respecto a esta alfa, así como ustedes la acaban de ver aquí, ¿no? Pues aquí la alfa prácticamente vale 0.5, no hay orden, pero cuando yo cambio la fracción de conexiones activadoras, ¿verdad? Ahora sí, el sistema sí se ordena. Y hay un punto crítico. Hay un punto crítico entre estos estados. Entonces, voy desplazando la gaussiana, ¿verdad? Aquí no hay orden. La gaussiana está relativamente centrada. No totalmente centrada, porque fíjense, la simetría no es cero, pero no hay orden. Pero conforme empiezo a mover la gaussiana hacia la derecha, aquí se ve claramente. Ya se están formando los dominios. Estoy pasando por el punto crítico o me estoy acercando al punto crítico. ¿Ven? Ahí ya se empiezan a formar los dominios. Y claro, si a esto le pongo acá, ¿no? Entonces, pues ya, el sistema se me va a ordenar. Le voy a poner stop. Tenemos entonces dos transiciones de fase en un mismo sistema. Una, aquí voy a poner el parámetro de orden. Este es el parámetro de orden. Este es el ruido, la probabilidad de violar a la regla de la mayoría. Y este es alfa. Esta alfa es la fracción de activación. ¿Ok? Pues ya habíamos visto que respecto del ruido tenemos una transición de fase que viene así. Es una gráfica en 3 dimensiones. Acabamos de ver que respecto de alfa, la siguiente clase, o sea, ahora ignoren el eje del ruido, ¿no? Respecto de alfa tenemos otra transición de fase. Viene así. ¿Cómo será en medio? En medio es algo... La siguiente clase les muestro bien la gráfica. Es algo así. Entonces, esta es una transición de fase que es maravillosa. ¿Por qué? Si solamente nos fijamos en el ruido, aquí hay un punto crítico. ¿Ok? Aquí. Si solamente nos fijamos en alfa, aquí hay un punto crítico. Pero cuando ya nos fijamos en los dos parámetros, resulta que no son puntos, es toda una línea. Es toda esta línea que está aquí, la que hace que el sistema esté al borde del caos. Es decir, en donde este parámetro de orden se hace cero. Es toda una línea crítica. ¿Ok? No son puntos críticos, son curvas críticas. A partir de aquí, ya el parámetro de orden vale cero, siempre, en ambas direcciones. Es decir, cuando nos salimos de esta región, el parámetro de orden se hace cero. Entonces, tenemos toda una línea crítica. El sistema no solamente tiene dos posibilidades para ser crítico, el sistema tiene muchísimas, infinitas posibilidades para hacerse crítico. Y vamos a ver la siguiente clase cómo los sistemas utilizan esta línea crítica, en particular nuestro cerebro, para ajustar sus parámetros y ponerse aquí
cuando lo necesitan. Y eso es lo que se llama criticalidad autoorganizada. Pero eso, voy a terminar la clase ahorita y la siguiente clase comenzamos con este punto. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Profesor, yo tengo una duda de la tarea. A ver, sí. Para el primer problema hay que generar una red de Kaprivsky, Redner, Lebra, Ajá. pero yo tengo la duda de cómo calcular la constante que está en la probabilidad de que un nodo sea seleccionado si tiene K conexiones, que va como K a la alfa. Ajá. Ah, mira. Qué bueno que preguntas eso porque seguramente le va a servir a todos. Sí, es que no sé cómo calcularla, porque vimos que para la de Barabasi es un 1 entre 2t y para la de Galitaria es 1 entre t más 1, pero para la otra no sé cómo hacer la normalización. Ahorita te explico. Entonces, vamos a suponer que estos son los nodos que ya están conectados, ¿ok? Los que ya conectaste. Y entonces llega el nuevo nodo a conectarse. Este es el nodo 0, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el 4, así sucesivamente hasta el nodo n. La probabilidad de conectarte al nodo i es una constante por la conectividad del nodo i. En el modelo original. Te tienes que conectar a algún nodo. A fuerza te vas a conectar a algún nodo. Quiere decir que si sumas estas probabilidades, la suma desde i igual a 1 hasta el número de, perdón, desde el nodo 0. Desde el nodo 0 hasta el número de nodos que tengas en la red. Si sumas estas probabilidades, te tiene que dar 1, ¿verdad? Esto, cuando tú pones aquí la probabilidad, pues te queda la suma desde el nodo 0 hasta el nodo n que tienes en la red, la constante por KI tiene que ser 1. Esta constante la sacas de la suma, porque es constante, se puede factorizar, y entonces te queda que la constante es 1 entre la suma de las conectividades que tienen los nodos que ya existen. Así es como determinas esta constante. Que si tú te fijas en el, creo que aquí lo tengo, aquí es donde yo calculo la constante C, que simplemente es la suma, aquí es donde yo calculo la suma de las conectividades de los nodos que ya existen, que van desde el 0 hasta el n minúscula, y sumo a la constante C, le voy sumando estas conectividades. Y bueno, y luego calculo el inverso de esta suma, que esencialmente es esto, es el inverso. Lo que pasa es que en mi programa a esta constante le estoy llamando A. No le estoy llamando C, sino A. Pero bueno, no importa cómo le llame. Entonces, A es el inverso de esta suma. Esta es la constante. Y lo tengo, cada que añado un nodo, tengo que recalcular esto. Bueno, ¿qué pasa con la red de Kaprivsky, Redner, Leibra? Que aquí yo tengo un exponente. Entonces, aquí tengo un exponente. Entonces, la constante va a ser la suma de las KIs elevada al exponente que yo esté poniendo. Así es que solamente tienes que modificar esta línea de código y en lugar de sumar las conectividades, lo que haces es sumar las conectividades elevadas a un exponente. Es decir, aquí tendrías que poner algo así como el matplotlib punto la potencia k a algún exponente alfa, el exponente que le hayas dado a este método. Y ya,
Eso es todo. En lugar de sumar a la K, ¿dónde está? Aquí. En lugar de sumar K, pues sumas K elevado a la exponente de la red que quieres construir. Automáticamente la constante, si lo haces así, pues ya te va a quedar como el inverso de esta suma. Ahora, ojo, no es toda la suma elevada a la alfa, sino es cada, cada conectividad está elevada a la alfa. ¿Te das cuenta? Solo hay que cambiar una línea de código, bueno, un par de líneas de código, ¿ok? Y aquí en lugar de sumar K, vas a sumar K elevada a la potencia. Esa es la constante. Y acá cuando calculas las probabilidades, o la función de probabilidad acumulada, en lugar de multiplicar A por K, pues también multiplicas por, no por K, sino por la potencia K elevada a la alfa. ¿Ok? No estoy... Hay que utilizar el matplotlib, la librería de elevar un número a una potencia arbitraria, ¿no? No me acuerdo cómo lo importé, pero seguro era matplotlib.pau de la potencia y elevar K a la alfa. Y ya, y con eso, con estas modificaciones a tu programa, en lugar de generar una red de Barabasi, pues ahora generas una red de Krapivsky, Redner, Leibra, el exponente arbitrario. Bueno, según yo que les puse un problema súper sencillo, siempre y cuando ustedes entiendan justo la pregunta que acabas de hacer, ¿no? ¿Cómo generar la constante de normalización? Y Sí, más bien mi pregunta era si había una expresión analítica como con la red de Barabasi y la egalitaria. No. Ah, ya. No, para la red de Krapivsky, Redner, Leibra, no hay una expresión analítica. Ah, ok, bueno, está bien. Sí, bueno, ya quedó claro. Muchas gracias. Órale. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo ¿Comentario? otra pregunta de A Iván ver. Natali. Cuando nos dice que hagamos la simulación, pero no nos dice con qué fracción de nodos vacunados empezar, o sea, nosotros lo podemos elegir. Bueno, cuando calculas la transición de fase, si solamente calculas la serie temporal, pues sí, tú eliges la fracción de nodos vacunados. Pero si calculas la transición de fase, pues ahí tienes que ir cambiando la fracción de nodos vacunados, porque precisamente la transición de fase, pues es la prevalencia como función de la fracción de nodos vacunados. Y entonces, pues empiezas con 0 nodos vacunados y luego le pones, no sé, 0. Te puedes ir de 1 centésimo en 1 centésimo. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegues a que todos tus nodos están vacunados. Si solamente vas a calcular uno de estos, o sea, si solamente vas a calcular la serie temporal, pues eso sí requiere que tú elijas la fracción de nodos vacunados, que puede ser cualquiera de estas, ¿no? Eso te va a generar solamente un punto de la gráfica. Es decir, cada uno de estos puntos realmente lo calculas a partir de la serie temporal, ¿no? Esperando a que pase el transitorio y pues ya después sacas el valor promedio de la serie temporal alrededor, ¿sí? Y este es el valor que vas a graficar aquí. Eso es para cada uno de estos puntos. Entonces, para la serie temporal, si lo único que quieres es graficar la serie temporal, pues sí vas a tener que darle un valor específico, ¿no? 0.3, 0.1, lo que tú quieras, a la fracción de nodos vacunados.
Pero para hacer la curva de transición de fase, que yo me acuerdo que es lo que te estaba preguntando en la tarea, pues esta la vas a tener que ir cambiando. Primero ninguno, luego el 1%, el 2%, así hasta llegar al 100%. ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, Profe, tengo una sí, última pregunta, a perdón. ver. ¿Las redes las tenemos que graficar en IED o nada más quiere las distribuciones? No, sí quiero la imagen de la red. Ah, está bien. Bueno, Sí, quiero ver cómo se ven y que vale, ustedes vale. vean cómo se ven, ¿no? Sí. Ok. Es muy fácil. Ya el programa que dice, o sea, el programa trae una subrutina que dice imprime red o print network, ya no me acuerdo, pero ya viene. Eso te va a generar un archivo en donde aquí está el nodo 0 y su conexión, con cuáles está conectado el nodo 0, ¿no? Y luego viene el nodo 1 y sus conexiones. Así, etcétera, ¿no? Y luego el nodo 2 y entonces ya te genera un archivo que está así, hasta, no sé, etcétera. A esto, a este archivo lo llamas como tú quieras, ¿no? Nombre, .tgf. Así, lo que importa es la extensión, que se llame TGF. Esto es Trivial Graphic Format. ¿Ok? Estos archivos, los que terminan en TGF, automáticamente YED los lee. Basta con que la primera vez que quieres utilizar YED, pues vas a tener que en las propiedades o sea, le das con mouse derecho, estableces las propiedades del archivo, ¿no? Y aquí le vas a decir con qué programa quieres que se abra. Aquí en cambiar, pues le dices que quieres que se abra con YED, como está aquí. Una vez que haces eso, ya quedaron. Solamente le das doble clic y se abre con YED. O sea, ya hizo la asociación entre los archivos TGF y el programa YED. Y simplemente con el doble clic los vas a poder abrir. Y ya ahí tiene las opciones para que los guardes en PNG, en otros formatos, en fin, ¿no? Aquí ya, ¿cómo quito esto? Aquí. Se quedó. Aquí en File. Pues ya aquí le pones exportar y te va a dar la opción de que lo exportes en formato de imagen, en PNG, TIFF, JPG, lo que tú quieras. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias, profesor. Ya me quedó claro. Órale. Cuídense, que les vaya muy bien. Acuérdense que estamos en repunte, así es que no se descuiden con el coronavirus.